Hola a todos, una vez más estamos en este espacio dedicado a la gestión del cambio para hablar de las distintas disciplinas que un gestor del cambio debe conocer. Y hoy tengo la suerte de tener en Encuentros en la Nube a Alfredo Zurdo, además de experto en todo el ámbito de transformación digital, seguridad, cultura ágil, en fin, un abanico de disciplinas y posibilidades. Un gran amigo del Instituto IMM, porque ya llevamos muchos años colaborando y trabajando por transformar las organizaciones y gestionar los cambios. Muchas gracias, Alfredo, por estar aquí hoy conmigo. Muchas gracias a ti, Amanda. Un placer estar un ratillo contigo charlando. Vamos a empezar por presentarte. Eres de Entelgy y además eres Head of Digital Change. ¿Exactamente esto qué es? Vale, pues efectivamente lidero el área de negocio Digital Change dentro de Entelgy y Digital Change se llama precisamente Digital Change porque nos dedicamos a hacer proyectos de gestión del cambio alrededor de los entornos digitales. Adopción digital, utilizar canales digitales para llegar a mucha gente, provocar cambios de hábitos y comportamientos en situaciones en las que a lo mejor tenemos decenas de miles de personas por medio mundo y si no lo hacemos a través de canales digitales, pues es imposible llegar. Entonces, cambio, canales digitales. Muy bien, pues efectivamente, de hecho, aunque eres experto en muchas disciplinas, a mí me gustaría centrarnos hoy en una que llevamos ya, pues yo no sé, años. Yo por lo menos lo conozco hace 11 años que estamos hablando de cultura ágil, cómo implantar la cultura ágil, qué significa esto. Y generalmente cuando hablamos de esto, siempre lo suelo llevar al ámbito de que realmente estamos hablando de filosofía. Por eso todas las personas de la organización podrían tener ese pensamiento de agilidad, que no significa que sean proyectos ágiles. Y aquí voy a aprovechar una frase tuya que me gusta mucho, que además la he puesto en mi libro, donde te parafraseo, y dices que una cosa es disfrazarse de agilidad y otra cosa es ser agile. La pregunta, ¿se puede hacer el cambio de cultura hacia la agilidad o es que estamos trabajando en una utopía? No, Amanda, yo soy optimista y positivo y por supuesto que se puede hacer un cambio de cultura hacia la agilidad, teniendo en cuenta que eso de que esta empresa sea agile o ágil o aquella empresa es más o menos agile. Bueno, las empresas al fin y al cabo son un par de líneas en una cosa que se llama registro mercantil y eso no es más agile o menos agile. Lo que son más o menos agile son las personas que integramos las organizaciones. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de tener hábitos y comportamientos que hagan que nos comportemos de cierta manera, que seamos más transparentes, mucho más colaborativos, que demos más valor a entregar, ¿no? Y a generar para nuestro cliente cosas aprovechables de valor, que es simplemente hacer burocracia, papeleo, etcétera, etcétera. Y eso está en nuestra mano, de cada una de las personas que integran las organizaciones. Entonces, en resumen, personas con esta mentalidad, con esta filosofía aplicada, hace que sus organizaciones sean ágiles. Vamos a desmitificar un poco también el tema de agilidad. Como además yo sé que a ti te gusta concretar, vamos a concretar en temas concretos. Concretar en temas concretos. Vale. Lo primero, siempre pensamos que la cultura ágil viene del mundo informático. Sin embargo, esto realmente es una cultura bastante antigua. O sea, no es que sea nueva, no es que surja hace 10 años o en la actualidad. Realmente estamos hablando que la agilidad es un grupo de sabores, le llamamos nosotros, que serían marcos. Háblanos un poco de este tema. Sí, bueno, el manifiesto ágil es relativamente moderno, de apenas hace un par de décadas, pero
pero muchos de los marcos de trabajo que se toman por referentes, ¿no?, dentro de lo que es la agilidad son bastante más antiguos y además se han aplicado antes de que hubiera informática en las organizaciones. Concretando, ¿no?, pues dentro de la cultura ágil, marcos de referencia que se utilizan, por ejemplo, para el tema de los proyectos, además muchas veces muy vinculados a los desarrollos, a IT, etcétera, es Scrum, ¿no? Es ese marco que muchas veces se identifica como Scrum es agilidad. Pues es parte de la agilidad y es uno de los marcos de referencia. Pero hay otros. Por ejemplo, en procesos, en producción, se utilizan marcos muy conocidos como Kanban, que es de los años 40, ¿no? Había Kanban antes de que hubiera ordenadores en las oficinas, entonces es mucho anterior. Y son cosas como dar visibilidad al flujo de trabajo, limitar el trabajo que tenemos en marcha, ¿no?, en un momento determinado. Son conceptos que ya existían hace muchísimo tiempo y que podemos aplicar en producción, en negocio, en cualquier flujo de trabajo. Más, por ejemplo, en innovación, desarrollo de productos, pues hay marcos como Design Thinking que se utilizan, o Lean, ¿no?, el no desperdiciar, ojo con las mudas, etcétera, etcétera. Luego ha habido cosas como Lean Startup, que es utilizar ese pensamiento para tener los famosos productos mínimos viables, etcétera, pero concretando, como dices tú, un mensaje que yo creo que es importante es que agilidad no es solo Scrum. Y estas cosas que no son Scrum, muchas son más viejas de lo que nos podemos imaginar y se han aplicado históricamente en entornos de no IT, sino en negocio, en producción, con éxito y con normalidad. Vamos a seguir en esta línea vamos a hablar sobre errores de conceptos que están convirtiéndose en resistencias cuando queremos ir a hacer estos cambios de cultura en las organizaciones. Por ejemplo, otro error que suele haber de concepto cuando hablamos con los líderes que nos dicen, claro, es que lo que pretenden ustedes es que no tengan un entorno donde estén las cosas documentadas, donde yo pueda ir a verlo, donde se guarde toda la información. Entonces, me genera una sensación de incertidumbre mayor de la que ya estoy. La agilidad se trabaja así, sin rigor, sin documentación. No, de hecho es una cultura en la que ser disciplinado es fundamental. Y porque hay cosas como, por ejemplo, la responsabilidad personal, ¿no?, y la proactividad, que requieren tener un rigor, un compromiso, y como yo valoro que tengo que entregar valor a mi cliente interno o externo en un plazo determinado, eso me va a obligar a ser muy sistemático, ¿no? Es verdad que hay gente que piensa que esto de la agilidad es hacer las cosas más rápida porque me quito tener que documentar, podemos hacer las cosas más chapu, ¿no?, que con otro tipo de filosofías de trabajo, y nada más lejos de la realidad. No es así. Entonces, el agilista es una persona que es rigurosa, metódica y que tiene muy claro cuál es el objetivo y qué es lo que tiene que hacer. Lo único que utiliza prácticas y da más peso a ciertos valores que otros, como por ejemplo, el control férreo sobre las horas de trabajo no es una cosa propia de un entorno agile, ¿no? Es más de un entorno más tradicional donde prima más el control, la contabilidad, que lo que yo estoy haciendo de verdad o entregando de verdad. Me gusta mucho cuando tenemos estas conversaciones, tanto ahora en Encuentro en la Nube, cuando las tenemos fuera de este espacio, que siempre relacionas esa parte de habilidades personales, como tener relaciones con método, que quizás esa es una de las grandes, de lo importante, ¿no?, que tiene esta parte de cultura, es decir, que estamos hablando siempre de personas y siempre estamos hablando, perdón, de la necesidad de que estas dos cosas vayan de la mano. Por eso te voy a hacer una pregunta sobre un tema que, bajo mi punto de vista, podría mejorar incluso el bienestar organizacional,
y que es un concepto que creo que suele caer en error porque no solemos entenderlo bien, que es el concepto de working in progress. El concepto de work in progress, Amanda, como dicen las siglas WIP, es un concepto muy, muy Kanban. Y es ese concepto de que una vez que tengo analizado el flujo de trabajo, la capacidad que tiene un equipo o incluso una persona, porque también lo podemos aplicar a nivel personal, para manejar en un momento determinado una cantidad de trabajo, pues es finita y limitada. Esto parece una obviedad, pero es que a veces en las organizaciones se nos olvida de que tenemos limitaciones y que yo no puedo abordar 25 cosas simultáneamente. Porque ahí, esta es otra de mis pasiones, el tema de la productividad personal, y es un mito que hay que desterrar, tanto de la productividad como de las organizaciones. Atender a demasiadas cosas simultáneamente no nos hace ser personas más productivas. Quizá nos haga ser personas más ocupadas, ¿no? Fulanito o fulanita está con 1000 cosas a la vez. ¡Qué bien! Que bien nada, porque seguramente no va a acabar ninguna y de las que acabe, a ver cómo las acabe. Entonces, ese concepto que es muy antiguo, del work in progress de Kanban, lo que nos dice es, mira a ver cuál es el límite de trabajo que una persona, un grupo o una organización puede asumir y gestiona bien el elegir qué cosas meto para poder trabajar, ¿no? Y si tengo capacidad para hacer 2 cosas, pues elige bien esas 2 cosas, pero no te cojas 25, porque entonces ni eres productivo y seguramente no vas a quedar bien con tu cliente interno o el cliente final. Así es, la verdad es que fíjate los niveles de estrés y de ansiedad y los problemas que hay encima, la sensación de la frustración de que no llegas a todo y no consigues sacar todo y además se suma la falta de calidad, eso nos lo están comentando en muchas ocasiones en las organizaciones. Y esto es el tema de las habilidades y las competencias que decías, ¿no? O sea, esto requiere que las personas desarrollemos habilidades de comunicación, asertividad. Esto es un clásico de las habilidades en desarrollo de personas, decir que no. O sea, si yo tengo la madurez suficiente como para decir, voy a decir sí a esto y a esto, pero no ahora, o ya veré si lo pospongo, puede parecer una cosa como, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Que no somos tan productivos, no somos tan capaces? Estoy demostrando todo lo contrario. Sí, me voy a comprometer a hacer estas 2 cosas y voy a posponer las otras o las voy a eliminar de la cartera. Pero eso también es agilidad. Muy bien, hemos hablado, fíjate, de todos estos errores de concepto, tema de documental, tema de cultura, que parece que solo viene del mundo de la informática y sin embargo nace casi diríamos en la industrial, por tanto todo el mundo puede adquirir esta filosofía. Hemos hablado del work in progress. Hay un error de concepto también que últimamente me están, como trabajamos mucho con el tema del liderazgo transformacional, este va más, tiene más que ver con el tema del líder y las personas sienten que la agilidad se ha convertido en la fórmula polite de decir micromanagement. Es decir, al final se están encontrando con la situación de que parece que esto de la tarjeta, de ponerlo, es ya ir como al detalle del detalle de la gestión. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Una cosa es darle visibilidad, transparencia y posibilidades de inspeccionar el trabajo que se está haciendo por parte de un equipo o una persona y que está a la vista de todo el mundo, que es el objetivo de todas las tarjetas, que lo que estamos haciendo, las responsabilidades que tenemos dentro del equipo de trabajo esté a la vista de todo el mundo, es una cosa, y microgestionar que fulanito o fulanita haga lo que hoy esto o aquella, es lo que siempre hemos entendido por micromanagement o microgestión por parte de un jefe. Eso es otra cosa. En esta filosofía lo que prima es el transparente, ¿no? y que lo que estamos haciendo y abordando en cada uno de los momentos está a la vista de los demás
por coordinación y comunicación. Es muy positivo que yo sepa lo que estás haciendo tú sepas lo que estoy haciendo yo en cada momento, pues si yo estoy más descargado ahora, te puedo echar una mano porque sé que tú estás hasta arriba o viceversa, ¿no? O que tú me pidas ayuda en un momento determinado. Pero no porque haya un jefe que está repartiendo lo que hay que hacer a las 9:30, a las 9:50, porque esta filosofía de agilidad es todo lo contrario, es darle a las personas en los equipos la libertad y la madurez como para poder elegir qué es lo que tienen que hacer, porque entre adultos se van a organizar, porque saben perfectamente cuál es la meta, el objetivo que tienen que hacer como equipo y ellos van a hacer todo lo posible para conseguir esa meta, ese objetivo, en este sprint o en esta jornada de trabajo o lo que estemos gestionando en un momento determinado. Muy bien, vuelves a hablar de temas de habilidades que me encanta, efectivamente, o sea, la agilidad aumenta la comunicación, la transparencia, la colaboración real entre los equipos, esa sensación de poder desahogar a unos y a otros, pero que sea, bueno, esto que tú siempre explicas muy bien, que porque es un sistema pull o push. Efectivamente, o sea, es en la gestión más tradicional en cascada, la figura del jefe de proyecto un poco es la que coge lo que hay que hacer, lo despieza, ¿no? en tareas y asigna. Esa palabra es la que se utiliza siempre en gestión de proyectos. Te asigno esta tarea, tú tienes que hacer. En esta filosofía y en estos marcos de trabajo más ágiles, no es tan push, sino que es más pull. Es decir, chicos, nos hemos comprometido con nuestro cliente, ¿no? Para el cual estamos haciendo este proyecto, este trabajo o este servicio, que hay que hacer esto en función de nuestras capacidades, disponibilidades y aportaciones, cómo nos lo repartimos, ¿no? Y cada uno tira del trabajo, lo asume y empieza a hacerlo. Entonces, es una filosofía más pull, menos push, y eso implica pues, que requiere un nivel de madurez mayor por parte de los profesionales, un nivel de compromiso muy alto y lo que tú decías, de coordinación y de comunicación, porque esto funciona cuando todo el mundo sabe en qué estás metido. En el trabajo más tradicional y más en cascada no siempre ha sido así. A ti te asignaban la tarea y a lo mejor tú no sabías qué estaba haciendo tu compañero, ni por dónde iba, ni de qué manera. Entonces, eso es lo que intentan estas filosofías, ¿no? Que todo el mundo sepa en qué página del libro estamos, qué puedo hacer para aportar, para ayudar, y si hay un problema, pues oye, que lo solucionemos entre todos, ¿no? Muy bien, vamos a ir finalizando la entrevista y quiero hacerte una última pregunta, porque quizás creo que es lo único en lo que estoy en desacuerdo en agilidad. A ver qué opinas. Es el Agile Coach. En vez de llamarse Agile Coach, creo que se debería haber llamado Agile Change Management, porque realmente es como el experto en gestión del cambio y agilidad, o sea, maneja las dos disciplinas. Y bueno, la suma me sale ACME, que igual ACME nos recuerda sobre todo los de la generación X, pues, a una época. ¿Qué opinas? Porque realmente es una figura distinta. ¿Qué es el Agile Coach? Porque el Agile Coach no es el Scrum Master. El Agile Coach, como nosotros lo trabajamos, es el que gestiona realmente cultura, cambio. Cuéntanos de Yo esto. sé que un Agile Coach es esa figura, esa persona que hace que se produzcan esos cambios de cultura, facilita, ¿no? Que se produzcan esos cambios. Es alguien con un perfil mucho más estratégico del que podemos esperar de un Scrum Master, que puede ayudar a dinamizar las ceremonias, el sprint, etcétera, etcétera, a lo largo de la vida de un proyecto con Scrum, pero el Agile Coach lo tiene un poquito más difícil, porque este sí que va a asesorar a nivel de las habilidades, cambios, comportamientos, va a mirar a nivel organizativo cómo escalar esas formas de trabajar y esos comportamientos, y efectivamente tiene un punto de gestor del cambio que le hace diferencial, es el que tiene que intentar ayudar a las organizaciones para que esto suceda. Y hemos dicho al principio de la conversación que las organizaciones son ágiles
si las personas que las integramos lo somos. Y si yo consigo cultivar esos comportamientos, ¿no? Esas habilidades, esos hábitos en el día a día de las personas que estamos trabajando, al final conseguiremos que esa organización sea una organización más ágil y que sí podamos decir, esto que tú decías en la pregunta del principio, oye, ¿está todo perdido? ¿Podemos realmente conseguir esa cultura de agilidad? Y rotundamente sí. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar con este tema porque a los Bookers que sepan que ya está abierto el club, que ahí pueden entrar para que vean todo el calendario de encuentros que tendremos en Cristóbal Bordiú, número 35, y lo tienen en el observatorio, esto para los Bookers, y para los que no sean Bookers, aunque finalmente lo serán, también pueden preguntarnos de cualquier tema porque seguiremos hablando en congresos, en los premios, en fin, ahora viene el día de la radio de este año. Así que gracias, Alfredo. Este es un tema que creo que es apasionante. Estamos todos en esa idea de hackear las culturas y creo que la agilidad de momento es la que lleva la mano, ¿no? En esto, a ver si conseguimos hacer, pues eso, organizaciones ágiles, disminuir la burocracia y estar liderado por los, pues esto, líderes transformadores que, como bien dices, ese Agile Coach, que es un líder, al final facilitador, es un líder inclusivo y es un líder eficiente. Con lo cual, de ahí la dificultad de este puesto. Gracias, Alfredo, como siempre. Muchas gracias, Amanda. Ha sido un placer. Y seguimos hablando. Un abrazo.